nueva temporada, pero para mí es una cosa súper emocionante. Normalmente yo soy muy emotiva cuando cierro las temporadas, pero en este momento yo estoy sumamente emocionada porque la persona que vamos a entrevistar hoy es una persona que admiro muchísimo y que creo que todos vamos a poder, o sea, esta conversación la vamos a poder apreciar muchísimo. Esteban Cortázar, gracias por estar hoy en Latinoamérica de Moda en este podcast para conversar con todos nosotros. Bienvenido. Ay, muchísimas gracias por esta invitación y por esta introducción. Estoy feliz de formar parte y de poder estar aquí con ustedes. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a ti. Y queremos empezar por el principio. ¿Cómo empezó Esteban en el mundo de la moda? Bueno, pues comencé de una manera muy espontánea, la verdad. Cuando era chiquito no me imaginé que la moda iba a ser el camino que iba a tomar mi vida. La verdad, eh, crecía en un ambiente muy creativo con mis padres y con mi familia. Mi papá es un artista, pintor. Mi mamá, en la época cuando yo estaba creciendo, era una cantante de jazz, lounge jazz singer que cantaba en los bares en Bogotá. Y luego ahora se metió o sea, desde hace mucho tiempo se metió en el mundo un poco más espiritual, entonces hace eh, clases de meditación en fin, otro tipo de cosas, pero también un ambiente súper bohemio en mi casa desde chiquito. Yo estaba en todas las clases de piano, de baile, de canto, de actuación, y cuando era chiquito quería ser más como un actor o más como un performer. Empecé a ir a Miami, a South Beach, cuando tenía más o menos como 5 años a visitar a mi papá. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era chiquito y él se vino a vivir a Miami. Yo venía a visitarlo cada vez que había vacaciones. Y cuando empecé a llegar a Miami a principios de los noventas, eh, Miami era una época que ahora obviamente después de tantos años que han pasado, pues uno ve como lo increíble que fue esa época en Miami. Pero los noventas en Miami fueron de verdad como una época dorada en este lugar, donde habían dos grandes fotógrafos que venían acá a hacer las campañas más increíbles de la moda en toda la playa. Yo vivía arriba de un restaurante que se llamaba el News Café, que era un restaurante muy famoso, donde venían todas las supermodelos. Gianni Versace almorzaba, desayunaba, perdón, ahí todas las mañanas. Eh, Todas las grandes supermodelos como Naomi, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, todas venían por ahí. Eh, Madonna, grandes celebridades, Lenny Kravitz, o sea, habían tantas personas que venían y eran un montón, y gente súper bohemia, artistas, tantas diferentes como tipos de personas que estaban en la playa en ese momento y de una manera muy relajada. Y yo era un niñito chiquito como, como una esponja en cierta manera, viendo todo esto alrededor mío. Y lo veía como una manera de perform, una manera de expresarse. Cuando veía los desfiles de moda, las pasarelas, en esa época también que habían todos los desfiles de Galliano, McQueen, eh, y veía todos esos desfiles tan teatrales que se hacían. Eh, el nacimiento de las supermodelos por todo el fenómeno de Versace y todo esto, y Versace que venía a desayunar cada mañana abajo de mi casa, pues la moda me empezó a gustar mucho. Todd Oldham, que también fue un gran diseñador en los noventas, abrió su tienda al lado de mi casa y también lo fui, le di la bienvenida al barrio. Eh, y empecé a hacer desfiles en mi colegio. Empecé a enseñarle a las niñas de mi clase cómo caminar como las supermodelos. Empecé a ir a las tienditas alrededor de mi casa que eran como vintage o como thrift shops o lugares así de ropa de segunda mano. Cogía cosas de ahí, mi papá me daba un poquito de dinero y yo iba ahí, compraba cosas y empezaba a jugar con ellas en mi casa, con las niñas del colegio. Y así empezó de una manera muy espontánea y de pronto hice un primer desfile en mi colegio, después hice otro desfile en mi colegio, después empecé a tener más atención por la prensa local de Miami y,
una cosa después de otra y empecé a hacer más desfiles, empecé a tener más apoyo, siempre estaba rodeado de gente mayor que yo, la verdad, mi papá siempre tenía modelos que llegaban a la casa a que él las pintara, entonces viví alrededor de un ambiente muy así, muy libre, mi papá salía por las noches, yo empecé también a salir por las noches a temprana edad, nunca me metí en nada, o sea, no tomé ni hice ninguna droga ni nada. Eh, o sea, a mi adolescencia, la verdad, en esa época yo era más como una esponja de todo lo que estaba alrededor mío y quería era vivir eso. No estaba interesado tanto en meterme en mundos más oscuros, especialmente en una edad tan corta, tan chiquita. Entonces estaba yo, la verdad, con mucha libertad de chiquito, que creo que en esa época habían personas o amigos de mi papá o lo que sea que miraban y decían, pero ¿cómo lo dejas? Está por aquí, está por allá, él sale por las noches, todo, pero teníamos un nivel de confianza entre él y yo muy lindo y era un ambiente muy bohemio y todo estaba bien y era una playa, al final estaba viviendo yo en una playa y en esa época no había tanto crimen, no sé, era como las cosas eran, todo cambió la noche, el día que mataron a Gianni Versace, eso sí, que las cosas cambiaron mucho y de ahí yo creo que la South Beach como era en esas épocas cambió también, pero así comencé. Ese te cuento la historia más larga, pero así comencé en la moda y a los 16 ya tenía mi primer inversionista y a los 17 hice mi primer desfile en Nueva York. Entonces fue como, todo pasó muy, muy rápido entre los 13 y los 17. Es fascinante esa época que comentas, porque es una época, yo recuerdo eso de pequeña también ver esos desfiles de Galeano y yo decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque para mí eso era como ver todo un espectáculo y vivirlo tan cerca y como dices tú, una esponja y empezar a absorber y como eso, o sea, como que te introdujo y te dijo, por aquí es el camino y esto es lo que a ti te gusta, me imagino Sí. que fue impresionante. ¿Cómo, cómo eso, a los 17 haces tu primer gran desfile? ¿Cómo fue ese momento en el que tú dijiste, ok, de aquí, y qué visualizabas en ese momento y cómo lo ves ahorita, años después? Bueno, pues es interesante porque cuando eso empezó y cuando pasó, porque, a ver, voy a responder la segunda parte de la pregunta. Hoy en día, Ajá. cuando yo veo esas fotos, esas imágenes, esos videos y me imagino a este niño, Esteban, de 16 años, hablando con inversionistas y montando desfiles en Nueva York y haciéndolo de esa manera, yo digo, pero eso cómo pasó y cómo pasó todo eso, porque no sé, era como, lo veo de una manera un poco surreal que pasó. Ujú, Al mismo ujú, tiempo, me traslado a esa época ujú. y me doy cuenta que yo era un niño y sigo siendo muy echado para adelante, siempre tenía una visión grande. Desde chiquito imitaba a las supermodelos caminar y lo hacía exactamente como ellas lo hacían enfrente del espejo y me imaginaba esas modelos con mis vestidos puestos y a los 3 años tenía Naomi en mi desfile. Es que también es que fue muy, muy fuerte porque yo me lo imaginaba y yo lo imaginaba y lo manifestaba en cierta manera. Eso te iba a decir, lo manifestaste, Siempre tenía una literal. visión grande. Cuando hice mi primer desfile en mi colegio a los 13 años, yo veía, o sea, yo estaba incrustado en las revistas todo el tiempo en esa época, viendo revistas y revistas y revistas, porque abajo de mi casa había la única tienda en toda la playa, en todo South Beach, que tenía la tienda de revistas del News Café, donde tenían las Italian Vogue, las French Vogue, las American Vogue, las W, las ID, The Face, todas las revistas de Londres, todo, o sea, era una de esas tiendas wow de revistas que ya casi no se ven, donde yo me sentaba ahí por horas a ver revistas. Entonces yo cuando digamos, hoy en día que uno ve todo este tipo de cosas en Instagram, pero en esa época, cuando uno quería ver qué pasaba en el backstage de los desfiles, uno lo veía en las revistas. Entonces habían fotitos de Ujú. los backstage de los desfiles. Y yo trataba de imitar cada cosa que yo veía en esas fotos. Entonces, ¿cómo ponen el nombre de la modelo en la cartulina con las fotos de los looks y las descripciones? Ok, entonces yo lo voy a hacer igual. Wow.
o sea, tienen personas de maquillaje de MAC Cosmetics, no sé qué. Entonces me fui a la tienda de MAC en la playa y hablé con las niñas que trabajaban en la tienda de MAC y las invité a hacer el maquillaje de mi desfile en mi colegio. Les recuerdo que yo tenía 13 años en este momento. Entonces, claro, un niñito diciendo ahí, no, es que estoy haciendo el desfile de modas en mi colegio y yo lo quiero hacer así, yo quería hacerlo muy profesional. Tuve a alguien que me hizo la música, obviamente todos esos eran amigos mayores que yo, que me querían apoyar y me querían ayudar y estábamos, yo siempre lo pensé en grande. Siempre tuve esa visión, mas no me lo imaginaba como negocio. Yo no lo imaginaba como, wow, esta es mi carrera. Yo en ese momento estaba pasándola bien, estaba siendo creativo, estaba siendo un artista, no estaba siendo un businessman, ni tampoco tenía padres que estaban como que, wow, tenemos el hijo, vamos a sacarle la leche a nuestro hijo porque este hijo es un niño prodigio. Ellos me estaban dejando ser como yo quisiera ser, cuando yo lo quisiera hacer, y era todos bajo mi régimen de lo que yo quería hacer, cuando lo que quisiera hacer. No me estaban empujando para nada ni presionando. Y lo que sí me presionaban era de mantener mis notas en el colegio, de ser buen estudiante, de no perderme ahí pues en este mundo y esta burbuja. Porque sí empecé a salir muy temprana edad, empecé a conocer a celebridades a muy temprana edad, a volverme amigo de todas estas modelos, todo eso. Y era un niñito al final, ¿no? Que un niñito queriendo ser grande ya, porque eso es también un poco lo que pasó. Eh, pero era más que todo por mi vocación a querer hacer esto y no tanto a meterme de ser grande, sino de que ya tenía claro qué era lo que quería hacer. Y cuando ya estaba pues o sea, después, cuando estaba en high school, que fui aquí en Miami a Design and Architecture Senior High, que es Dash, que es un colegio que ofrecen moda, arquitectura, diseño interior, diseño industrial, que es como una especie de magnet school, que es cuando niños saben un poco qué hacer y tienen esa parte un poco artística. Y yo empecé Ujú. ahí en ese colegio y cuando yo estaba ya en 10.º grado, yo ya tenía armada mi compañía y ya estaba preparando un desfile en el colegio, perdón, en Nueva York. Entonces me dejaban ir temprano del colegio a ir a trabajar, era como una especie de internship en mi propia empresa. Entonces, así comenzaron las cosas. Es muy diferente y por eso te digo que cuando lo pienso hoy en día, digo, wow, o sea, ¿eso cómo pasó? Como no entiendo cómo pasó a veces. Creo que ese apoyo de tus papás de dejarte ser y de esa libertad eh, ayudó muchísimo, pero también yo creo que, o sea, cuando me dices que tenías 13 años y te fuiste a una tienda Mac a decirles, tengo un desfile y quiero que ustedes hagan el maquillaje, muchas veces, y a mí me pasa, y de mucha gente que me lo comenta, nos da miedo. Nos da miedo tocar esas puertas porque tenemos mucho miedo al no. Y la verdad es que mira la maravilla de todo lo que tú hiciste tocando puertas, un amigo que quería hacer esto, un amigo que quería hacer lo otro, y así fue como empezaste a abrirte unas puertas a una pasión que tú tenías y que empezó a agarrar forma en muy temprana edad. Y ahora te quiero preguntar, el tema de inversión, porque, o sea, pensar en inversionistas, y esto me lo dicen muchos mis clientes y la gente que conozco que me dice, ¿será que llegó la hora? ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo fue para ti ese paso de empezar a acercarte con gente que te dijera, oye, queremos invertir en ti, en tu carrera, en tu marca, en tu firma, en tu nombre? Pues como yo estaba siempre rodeada de gente más grande que yo, que también me cuidaban y me protegían porque yo era pues un niñito. Y muchas de estas personas eran modelos, personas en la moda, gente local, gente muy cool que había acá. Mi papá, pintor, vendía sus cuadros y tenía clientes que venían a comprarle sus cuadros y entre ellos había un señor que se llama John, eh, que le dicen JP, que de pronto me dice a mí un día, ¿por qué no? No, porque todos los modelos se iban a Nueva York después, durante el verano. Yo le dije a mi papá un día, yo quiero ir a New York a pasar el verano, llévame a New York a pasar el verano. Y eso creo que fue cuando yo tenía más o menos como 14 o 15 años. Entonces mi papá me dijo, pero yo te llevo como una semana, pero yo no me puedo quedar allá todo el verano. Entonces, vamos, y entonces vamos una semana. Y JP, cliente de mi papá,
increíble, este señor, un loft espectacular en Soho, o sea, una cosa, le dice a mi papá, pues, ¿por qué no vienes con él y él se queda conmigo otras 2 semanas y yo lo cuido y él está acá y yo era un niño muy independiente al final y ya estaba muy como en mi rollo, yo podía estar solo, o sea, yo no necesitaba tanto como, pero entonces me dice, ven, que se quede acá. Cuando yo me fui a quedar con JP, que él fue una herramienta grande en todo esto, porque él me impulsó mucho, me dijo, me hizo creer mucho en mí y él me presentó mi primer inversionista, Ferdinando Grandi, un italiano que conocí en esa época, un amigo de él. Entonces a mí me veían rodeado de modelos, diseñando, haciéndoles vestidos y todo esto en mi casa, y yo de ahí, pues, o sea, como en el colegio, o sea, todo así. Y un día me dijo, oye, hagamos un desfile a lo grande en Nueva York, yo te quiero ayudar, me dijo el italiano que conocí. Y él estaba en esa época interesado en estar conmigo y salir a las discotecas y estar con todas las niñas lindas, y era un señor que tenía el dinero y lo quería hacer, y no, como te dije, en esa época no se hizo tanto como negocio, no se hizo tanto como pensar, mira, vamos a invertir esto, porque eso no se planeó, era muy espontáneo, que hoy en día a veces lo pienso y digo, a ver, esos fueron errores, pero son errores de falta de experiencia, de que él no estaba en la moda y yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo al final, yo estaba era pasándola bien, diseñando, creando, yo no estaba... o sea, yo no tenía, pues tampoco, ¿me entiendes? Era por decir un prodigio, por querer, por saber qué es lo que quería hacer a temprana edad, pero no tenía todas las respuestas y no tenía todas las fórmulas, ni tampoco sabía de márgenes y de producción y de números y es más, los odiaba. Entonces era como, eh, pasó de una manera muy espontánea la inversionista. Pero de ahí, cuando ya se comenzó, pues me tocó continuar y ahí ya me tocó, porque él ha sido, he tenido varios inversionistas en mi carrera y esto ha sido una montaña rusa, he tenido momentos buenos, momentos malos, he tenido todo tipo de momentos en esos 20 años que llevo haciendo. ¿Y cómo en estos 20 años que tienes haciendo esto, cómo pasa de esto de estar en Estados Unidos a estar en Europa? ¿Cómo también, o sea, cómo fue ese cambio y dar ese paso y por qué dar ese paso también? Pues lo de Europa llegó también de una manera muy natural. Un día recibí una llamada ofreciéndome la oportunidad de aplicar para el trabajo en Emanuel Húngaro en el 2010, en el 2007, perdón, como director creativo. Yo le dije a mi abogado, "Mm, eso nunca me lo van a dar, yo no tengo la experiencia para eso". Y ahí, por ejemplo, fue algo donde tenía la visión de pronto un poco corta, porque dije, todavía me falta, es que yo no fui ni siquiera a la universidad, yo ya empecé a hacer mi carrera. Entonces yo decía, no, no me van a contratar. El caso es que hago el proyecto, hago la propuesta para esta marca, para esta casa de modas, que tiene una historia magnífica y que desde chiquito siempre la estaba mirando junto a Versace, a Valentino Húngaro, siempre para mí fue increíble. Y me llevan a París, llego a París, estoy 2 meses en una habitación de un hotel sin parar dibujando y proponiendo hasta que me dan el trabajo. Y me lo dieron y nunca volví a New York. O sea, yo ya estaba viviendo en esa época en New York, ya no estaba en Ujú. Miami y de pronto, ¡pum!, me quedé en París y me contrataron y nunca volví. Me mandaron mis cosas y nunca volví y me seguí trabajando y mi primer desfile fue en octubre del 2008 eh, o en octubre de 2007, sí, 8, no me acuerdo ahorita. Y, y así comenzó y ese fue como el viaje a Europa. Luego estuve en Húngaro por 2 años, eh, que eso también fue todo un rollo. Y, eh, y me decidí quedar en París y llevo en París ya 13 años. ¿Cómo era, o sea, cómo se veía en aquel momento la moda latinoamericana y cómo lo ves ahorita? O sea, porque siendo, o sea, ahorita siento que como que mucho hablamos de eso, pero en aquel momento, o sea, qué estaba pasando y cómo has visto esa evolución? Pues mira, es interesante porque yo en esa época siempre decía, cuando me hacían esta pregunta, yo decía que en Latinoamérica siempre ha habido eh, siempre ha habido moda, ¿no? Siempre ha habido personas que quieren ser diseñadores, y que siempre ha habido diseñadores locales,
en todos los diferentes países de Latinoamérica. Colombia, por ejemplo, siempre ha tenido una gran comunidad de diseñadores, de Colombia Moda, de esto, del otro, México también, y otras partes de Latinoamérica, pero siempre se mantenía de una manera muy local, y no se pensaba o se transmitía de una manera un poco más global. Y esto era por muchas razones, porque esto era antes de las redes sociales, esto era antes, mucho antes de toda la tecnología que hay hoy en día. Y en esa época hasta se podía ver que los diseñadores latinoamericanos de pronto se mantenían muy como por la parte como la artesanía, la parte más autóctona de nuestras culturas, que es algo que hoy en día está tan celebrado y hoy en día digo, wow, qué increíble que esto se ha mantenido todos estos años y hoy en día puede tener su plataforma y su luz, porque eso es lo que está pasando hoy en día con la moda latinoamericana, que hay una voz para los diseñadores latinoamericanos hoy en día, más que había antes, me parece, porque hay una audiencia que quiere ese producto más que antes, porque antes eh, eh, estábamos dependiendo de que si la compradora de Bergdorf Goodman o de Barney's o de Neiman Marcus y les iba a gustar los diseños e iba a incluirlos en la tienda, o si Vogue iba a meterlo en la revista. Hoy en día podemos contar nuestras historias, podemos contar de dónde vienen estos diseños y hay una audiencia que va a querer formar parte de eso y después entonces empieza a llegar a Vogue y empieza a llegar a las otras tiendas porque ven que hay una audiencia y que hay algo auténtico del diseño latinoamericano. Y eso yo creo que ha evolucionado con los años y con las generaciones y me encanta ver hoy en día diseñadores latinos que tienen esa pertenencia de nuestras culturas y de cómo mostrar el diseño latinoamericano. Y todos tienen sus estilos diferentes, hay algunos que son muy similares porque tienen esa parte muy latina, hay otros que no necesariamente, que no tienen, que no, es, no tienen, la estética no tiene nada que ver con el cliché latino que a veces puede haber, pero que la marca también es latina. Hay de todo hoy en día y yo creo que hay campo para que todo el mundo se pueda expresar. Y me alegra mucho haber visto la evolución de la moda latinoamérica en los últimos años y tiene mucho que ver con personas como ustedes que están haciendo este tipo de conversaciones y podcasts, tiene mucho que ver con personas con empresas como C Collective que son grandes en apoyar diseñadores colombianos y lo han hecho ya por años, son grandes amigas mías. Tiene mucho que ver obviamente, con el apoyo que he tenido yo, que ha tenido Johanna Ortiz, Silvia Cherasti, que ha tenido, no sé, o sea, todos los diseñadores que salen y que tienen un poquito más de voz. Me acuerdo cómo se llama el chico este mexicano que es muy, muy talentoso, Chris, Chris Chris, Goiri. Chris Goyrin, que me encanta. Hay un espacio para todos y las grandes plataformas de venta y las grandes plataformas de revistas y de online y de blogs y influencers y todo, le están poniendo atención, tanto los latinos como no. Ya hay una comunidad creada de verdad para la moda latinoamericana, que eso es lo que no estaba antes. Estaba muy lejos, estaba muy local, muy en nuestros países, la gente no lo podía ver. Tal cual, y yo siento que justo le diste muy en el clavo y hablando de C Collective, Isa es muy, muy, muy querida. Justamente eso, y yo creo que por lo menos cosas como eso, Kelly Talamas, que fue algo que a mí me enseñó mucho Kelly, eso, empezar a descubrir como quiénes eran ese talento, Eva, o sea, hemos crecido como industria en también no solamente como diseñadores, sino también como industria Claro. a hablar más y a exponer muchísimo más lo que está pasando, de forma tal de que eso, o sea, a mí quizás me siguen 20, 30 personas que no saben nada de Latinoamérica, pero el hecho de que yo les hable, les mencione un diseñador o algo que esté pasando, un Fashion Week en Colombia o en Puerto Rico o en Costa Rica, lo que sea, ya eso les hace abrir como un poco más la mente y decir, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Y es una forma que yo digo que es la forma en que podemos seguir creciendo y la verdad es que Ujú. también las plataformas han ayudado muchísimo, o sea, la verdad es que las redes sociales, como tú bien dijiste, antes
para poder ver cosas. O sea, yo creo que yo veía los desfiles en Venezuela, los desfiles de Galeano, probablemente yo los veía 6 meses después. O sea, sabe Dios cómo los veía yo, pero bueno, las veía en la televisión o la revista, me acuerdo que llegaba tarde, pero bueno, uno veía la revista y eso era. Ahora hay una inmediatez y como dices tú, ya no dependemos tanto de si salía en tal revista o si tal Del comprador hizo esto. establishment. Ya no dependemos tanto de eso, sino si podemos montar nuestro propio camino. Obviamente es bueno tener apoyos así. No estoy diciendo que no, Claro, claro, es importante. Y es importante tener eso y todos lo queremos y es bueno para el negocio y también es bueno para todo lo que implica, pero es también, hoy en día está la oportunidad de mostrarle al mundo una historia que uno tiene. Tenemos esa oportunidad, esa herramienta para poder hacer. Eso también tiene esa parte mala, que hay también ahora ya un mar de cosas para ver y demasiadas cosas y muchas copias y muchas cosas que no tienen autenticidad y eso no me gusta, pero eso siempre ha sido, pero ahora más. Ahora el volumen de eso está, pero mejor dicho, súper alto porque todo el mundo cree que lo puede hacer. Y y todo, hay muchas personas que quieren ser diseñadores, muchas personas que quieren, ya todo el mundo es un fotógrafo, ya todo el mundo hace, o sea, por las mismas herramientas que tiene, entonces salir del mar del mar de cosas y ser auténtico y tener esa voz también es difícil, no es tan fácil, pero la oportunidad está ahí y eso es lo bueno. Y claro. definitivamente los latinos hemos creado ya una gran comunidad que nos fortalece mucho y que tenemos nuestro propio lugar en el mundo de la moda, que eso antes no estaba y me encanta que ahora sí esté. ¿Crees que también, o sea, hemos crecido no solamente eso, a nivel de comunidad, también en el apoyo que hemos tenido la comunidad latinoamericana? O sea, es algo que, Nos hemos juntado más, sí, claro. ¿verdad? Nos hemos juntado más, claro, mira, está el Latin American Fashion Summit que Estefanía Lacayo y Samantha están haciendo, está todo este tipo de cosas ayudan mucho a que nos conozcamos más, a que sepamos qué está haciendo el otro, a que nos unamos más. Y todo este tipo de cosas que han estado haciendo, como todo este tipo de empresas, unas más chiquitas que otras, tarara, pero todos muy unidos, es lindo. Lo que está haciendo Carla Martínez en Vogue es muy bueno porque está de verdad empujando yo me acuerdo que cuando yo veía Vogue Latinoamérica en las épocas de Kelly y en las épocas de Eva, me acuerdo la dificultad que tenían ellas de poder tener una visión auténtica para la revista y lo querían hacer, pero tenían dificultad de tener un editorial original, no les daban la inversión. Me acuerdo mucho porque yo siempre he tenido esas amistades y me acuerdo el reto que tenían para poder mostrar la moda latinoamericana en esas revistas. Y hoy en día, por todo lo que acabamos de hablar, la revista puede tener su propio peso, su propia manera de verla, donde podemos juntar e integrar todo lo que es Latinoamérica en una revista. Entonces está desde, no sé, Shakira o J Balvin en la portada de la revista y abres y está todos los diseñadores latinoamericanos, más están los emergentes latinoamericanos, donde están los tal, o sea, está todo unificado en un lugar donde se puede apreciar de una manera auténtica, donde antes no era tan así, era más chiquito, era más difícil, no había tanto, había mucho de eso pasaba también aquí donde estoy, en Miami. En Miami siempre ha sido una capital importante para la moda latinoamericana porque aquí hay muchos latinos, aquí hay dinero y aquí hay oportunidad para poder crear algo. Entonces, es lindo ver la evolución. De verdad, me enorgullece un montón porque lo he visto ver en los últimos 20 años, he visto ver el recorrido que ha sido, lo que ha sido. Entonces, es lindo. En todos estos años de carrera, ¿cuál crees que ha sido uno de tus mayores aprendizajes? A ver, pues, a ver, pues son varios. Yo creo que mi mayor aprendizaje, eh, bueno, uno de los grandes aprendizajes seguro es cuando entendí y también aprecié que no a todo el mundo le va a gustar lo que tú haces. Entonces, cuando entendí eso y lo entendí a nivel profundo, me dejó de importar tanto
si hay crítica buena o crítica mala, si a alguien le gustó o no le gustó, si hay un comentario malo o bueno, porque no estoy ahí para hacer a todo el mundo feliz, me encantaría, pero no, no pasa así siempre. Y yo creo que muchas veces como artistas nos damos muy duro cuando tenemos una crítica o cuando no estamos de acuerdo con lo que alguien dijo o porque no nos compraron la colección o porque no salió en la revista que queríamos o porque no nos están apoyando. Y por eso hay que seguir un camino muy, muy auténtico y estar seguro de uno mismo y estar y dar y también tomarlo con calma y tener paciencia y, y aprender a separar cuando a alguien le gusta y cuando a alguien no le gusta, porque de todas maneras estamos en un negocio donde hay que vender, donde hay que sostener la marca, pero no nos podemos perder en eso tampoco y perder y eh, cambiar nuestros estilos o cambiar nuestras maneras para complacer a los demás. Entonces, eso para mí ha sido un aprendizaje, especialmente estando en París, que es un nivel tan alto, lo aprendí pues viviéndolo de verdad, o sea, diciendo, ok, cuando había un buen review, cuando no había un buen review, lo que sea, porque a mí al principio pues me daba duro cuando no le gustaba no sé, a WWD lo que hice, entonces, oh my God. Y hoy en día ahora yo me preocupa más si te gusta a ti o si le gusta a la clienta que me compró el vestido o si le gusta a mi comunidad que me sigue, que me apoya, que quiere más de Esteban Cortázar, a ellos es que voy. Y esa comunidad se va creciendo. Y cuando uno va creciendo esa comunidad, uno siente que está más conectado, porque hoy estamos conectados con la gente más que nunca antes. Hoy estamos todo el tiempo conectados con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros clientes, con nuestros seguidores, con no sé qué. Entonces, si lo mantienes auténtico para esa audiencia que te está siguiendo y que te quiere apoyar, puede crecer de una manera más natural que si estás tratando de empujar algo que de pronto no está encajando porque no eres tú, no es. Eso lo he aprendido porque en los 20 años que llevo haciendo esto, pues he cambiado mi estilo. He vivido en París, he vivido en Miami, he vivido en Nueva York, he vivido en Colombia. O sea, he estado por todas partes que en cada lugar me influencia, cada lugar trae nuevas personas en mi vida, los años van cambiando, uno va cambiando como persona, uno va evolucionando, pero siempre hay que mantenerse auténtico con tu historia y que te pertenece y te montas o sea, te montas en la silla de que esa es tu historia y eso es lo que vas a contar con seguridad. Entonces yo creo que ese ha sido, por decir, uno de los retos más y como aprendizajes más grandes. Eh, ¿Qué más puedo decir en cuanto a eso? O sea, creo que ese para mí ha sido un gran aprendizaje, pero es que en la moda hay tantos aprendizajes todo el tiempo, la verdad, que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos cayéndonos y volviéndonos a parar. Es un mundo muy difícil y, y hay que estar abierto a todo, hay que colaborar. Colaborar es importante, escuchar, no sentirse que es el ego, lo que yo quiero. O sea, a veces yo no siempre tengo la razón, me gusta escuchar a mi equipo, me gusta escuchar a la gente con quien trabajo, a mis asesores y de verdad escuchar, no pretender que uno escucha, sino escuchar y meditar los consejos que te dan y después hacer lo que se siente bien en el corazón, lo que se siente bien aquí, lo que se siente bien en el alma y seguir esa intuición. Para mí, mi intuición ha sido todo en mi carrera. Yo todo lo he hecho a nivel de intuición desde que comencé. Como dije, yo no pensé que esto se iba a volver pues yo no pensé que esto se iba a volver mi carrera como tal. Yo estaba jugando a ser diseñador al principio y de pronto se volvió y es verdad. Entonces, pues nada. Me encanta y sobre todo lo que dices de la autenticidad, porque muchas veces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer ahora yo esto? ¿O cómo voy a cambiar esto hacia esto? Y siento que muchas veces los diseñadores se preocupan mucho por esa parte de, bueno, que capaz una temporada te gustaba el rojo y otra temporada te gustaba el morado, o una temporada querías trabajar no sé, con piel y la otra temporada con algodón, Sí. y piensan que pierden mucho la dirección, pero creo que tú ahí justamente lo dijiste, hay que estar muy claros de qué es lo que
exacto, cuál es tu historia, cuál es tu Hay que hilo tener un hilo conductor. conductor, es importante tener un hilo conductor, pero no hay que tenerle miedo a explorar y cambiar y evolucionar como artista, como diseñador. Es muy importante. Como humanos nacemos de una con este pensamiento que la sociedad nos impone de que tenemos que encasillarnos y ponernos en una caja y definirnos para el resto de nuestras vidas, en cierta manera, especialmente cuando es un trabajo, cuando es, o sea, es como que eso soy yo y eso soy yo. Y no, o sea, uno puede cambiar, uno puede tener diferentes pensamientos, uno puede cambiar de estilos dependiendo de donde uno vive. Eso no tiene nada de malo. Es importante tener un hilo conductor, pero el hilo conductor es uno. Soy yo Claro. el hilo conductor. Ese es el hilo conductor al final. Mm, Y es lo es, bonito de los artes, o sea, a mí por lo menos para mí la moda siempre ha sido arte y es lo bonito y los diseñadores son artistas y es lo bonito de los artistas y o sea, yo estoy segura que tú puedes contar y por qué visitamos museos o por qué por lo menos ahorita que se hizo el homenaje a Albert y que tú vieras, o sea, como esa reinterpretación o contar una historia y tú poder ver desde, o sea, diseñadores como, no sé, cualquier diseñador, desde el principio al fin, y tú puedes contar una historia, hay una evolución, hay algo hay una historia que contar y a la vez también te sientes identificado porque hay ese hilo conductor que creo que es tan importante y que al final es lo que te mantiene a ti auténtico, ¿no? exactamente, Sí, exactamente. me parece muy acertado Gracias. ese comentario sobre Eso todo viene y también me con encanta experiencia, escucharlo. viene con experiencia de pensar así también, ¿no? Yo no pensaba así hace 10 años. Yo pienso así ahora porque veo el recorrido, veo lo que me ha pasado, veo también los momentos buenos, los momentos malos y veo lo que se queda y lo que se va. La gente va y viene, los equipos van y vienen, uno va cambiando, pero hay que mantener esa autenticidad, eso es muy importante. Si no, uno se Claro. pierde en este mundo. Esteban, ya para ir terminando nuestra entrevista, que quisiera que no terminaras más, ¿cuáles serían tres do's y tres don'ts que les recomendarías a los diseñadores latinoamericanos? Wow, ok. Mm, tres do's y tres don'ts. ¿En qué sentido? ¿En todo? ¿O tres do's o en montar el negocio? Ok. En todo, o sea, un diseñador que nos puede estar escuchando ahorita, que está en Latinoamérica, que está empezando o que quiere empezar, que está estudiando y que dice, ok, necesito, o sea, ¿qué es lo cuál sería el consejo A de, ver, mira, esto sí considéralo y esto definitivamente, así como eso, o sea, como no te enfrasques tanto en las críticas y así, ¿qué serían esas tres cosas sí y no que les recomendarías? bueno, vamos a comenzar con los sís. Eh, Definitivamente, lo primero que lo acabamos de mencionar mucho es mantener la autenticidad y contar la historia desde el alma, desde adentro, de lo que le mueve al diseñador que nos estén escuchando, lo que te mueve, lo que te hace de verdad tener ese sentimiento en el estómago de emoción, de excitamiento, de lo que te mueve como ser humano, no importa que sea, y no importa si a los otros no les gusta, si te mueve a ti, eso es, por ahí te tienes que ir. Y luego viene el resto de las referencias, luego viene el resto de las inspiraciones, luego viene todo, pero tiene que ser personal, tiene que volverse algo, hoy más que nunca, ir, ir a la raíz de donde vienes tú, me parece que es la manera más auténtica de contar una historia en cualquier mundo, no solamente la moda. Em, Comenzar muy pequeño, comenzar pequeño y no comenzar muy grande. No, si tienen una inversión, no utilizar toda esa inversión o no encaramarse en la película de los egos, de que el show y que esto y que lo otro, de imagen, 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 sino de verdad tratar de construir una base de negocio primero. Eso es algo que yo no hice y por eso lo digo, que yo comencé de una manera muy, vamos a hacer el show y esto y lo otro, y son otras épocas, pero por ese tipo de cosas también vinieron cosas difíciles después, porque yo también he parado, o sea, hay habido momentos en mi carrera donde por haber sido un poco tan así, tan espontáneo y tan abierto y tan vámonos haciendo, no había una base y no había una estructura primero,
que se sienta sostenible. Y cuando hablo de sostenible, hablo de sostenible, de sostenibilidad, de que se sostenga, de que pueda estar hoy, mañana y en 10 años. Y hay que tener ese esqueleto primero. Eso es muy Ujú, importante. Y de ahí vas creciendo y vas teniendo. Lo otro es lo que dije ahorita, es pensar mucho en la comunidad que tienes alrededor tuyo. Entonces, esa comunidad pueden ser 3 personas o pueden ser 500 personas o pueden ser 5.000 personas, pero ¿quién te está siguiendo? ¿A quién le está hablando lo que tú haces? ¿Cuál es tu clienta, tu cliente? ¿A quién le mueve, así como te mueve a ti lo que acabo de decir de que tu inspiración, porque es de donde vienes o porque el pueblo de donde vienes es una inspiración o porque naciste donde sea o sea, te gusta la naturaleza, lo que sea, lo que te conmueve, así como eso es lo mismo, que esa sensación que se tiene que transmitir a la clienta que está queriendo formar parte de tu historia. Entonces, es muy importante, así como piensas en lo que te conmueve a ti, pensar a quién le estás hablando, ¿no? Es muy importante. En cuanto a los don'ts, el primero es no copiar. Yo soy muy fuerte con eso porque lo veo mucho y lo aprendí no a las malas, pero lo aprendí en un momento de mi vida muy temprano, donde muchas veces cuando uno está en el colegio, y cuando uno comienza como diseñador, es normal tener influencias de otros diseñadores, es normal tener influencias pasa todo el tiempo y seguirá pasando y es parte de la inspiración que tenemos. Pero yo, por ejemplo, hice una regla, no una regla, pero una parte de mi proceso por muchos años fue que en mis mood boards no había ni una referencia de moda en mi mood board, era todo menos moda. Y eso me ayudaba mucho a no mirar qué está haciendo este y qué está haciendo el otro y qué está haciendo este y qué está haciendo el otro, sino que voy a irme en mi imaginación, con mi técnica, con las siluetas que me gustan a mí, porque todos tenemos ese tipo, como diseñador, las siluetas o cosas que a mí, yo siempre voy a ciertos volúmenes o siempre es cosas que hago en la parte de arriba porque es lo que me gusta y lo voy adaptando en la inspiración que tengo en ese momento. Entonces ayuda mucho cuando no hay tanto de moda en las referencias cuando uno está inspirándose, porque así se copia. Y copiar es una falta de respeto a la persona que lo creó, pero todo es un círculo al final en la moda y todo se va referenciando. Y ahora toda la moda noventera y la moda de los early 2000s está por todas partes. Y así es la moda, es cíclico, pero siempre hay una manera original de interpretar algo, siempre. No importa, eso es lo lindo de la moda. Siempre hay una manera que te puedes como expulsar, como empujar a crear algo, a darle un twist. Y para mí eso es muy importante porque pasa todo el tiempo. Y cuando digo que hay millones de marcas, es porque hay muchas marcas y muchas lo que hacen es influenciarse mucho de personas que lo hacen de una manera más original. ujú. Entonces, yo empujaría mucho a los diseñadores jóvenes en tratar este ejercicio de que cuando se inspiran, no se inspiren tanto por cosas de moda, sino que vayan más allá y a ver qué sale de ahí. Otro don't, a ver, dos don'ts más. ¿Qué más? Bueno, más que un don't, es un do, pero es de hacer cosas con gentileza, hacer cosas con kindness. No es necesario ser un ogro, como muchas veces pasa en esta industria de la moda, para avanzar y para llegar al éxito que uno se imagina. Uno lo puede hacer con amabilidad, tratando bien a las personas, eso es importante. Ese mundo ya está cambiando, porque antes estaba un mundo muy cerrado, muy snob. No hay necesidad de ser snob. Hay campo para todo el mundo. Y todo el mundo está bienvenido y tiene la invitación a formar parte de los sueños que tengan para cumplir. Y nadie debería apagar esos sueños porque alguien más lo trató mal. Entonces, si uno tiene la posición de tener un equipo, si uno tiene una posición de manejar a personas que te ayuden, externas a ti o lo que sea, hacerlo con una buena vibra te va a llevar mucho más lejos que no. Y por último,
¿Qué puede ser por último? No sé, ya dije un montón de cosas, pero ¿qué más podría decir ahí? Em, bueno, yo creo que no hay que tener tanto la presión que hubo en algún momento para mí definitivamente hubo esa presión de sentir que uno tiene que hacer un desfile. Yo creo que de todas maneras eso ya ha cambiado mucho porque yo creo que ya no hay tanta esa presión y yo creo que hay muchas formas de mostrar lo que hacemos hoy en día de manera digital y todo. Pero antes era como una presión grande que los diseñadores tenían, como el día que pueda yo hacer un desfile y los desfiles cuestan un montón de dinero, son duran 10 minutos, termina siendo una foto que después se espuma porque ya hay más cosas para ver, entonces ya no vemos la foto del desfile ese, sino ya fue ya el next, 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 y uno termina gastándose un dineral haciendo esos desfiles que al final no tienen el retorno que tenían antes. Entonces yo eh, aconsejaría encontrar otras maneras de mostrar, otras maneras más originales, interesantes de mostrar el trabajo, que de pronto hasta le llega a las personas mucho más. Porque a la mayoría de personas al final no les importa tanto ese tipo de cosas. Ujú. Uno que está en la moda uno cree que le importa a todo el mundo, pero al final la moda es una burbuja, entonces hay que ver un poquito más allá de la burbuja. Y por eso hablo de estar más aliado con la comunidad de uno, quién es la clienta, quién te está de verdad, a quién le estás llegando para poder ver a ver cómo puedes crear esa historia en conjunto Y que en verdad conecte, ¿no? O sea, porque al y que final conecte. las colecciones cuentan una historia y como dices tú, los desfiles se pasan relámpago y la gente está corriendo, sobre todo cuando es un Fashion Week, están corriendo de un lado al otro y casi que Nadie lo ve y mucha gente está ahí solamente por que lo vean, porque los vean sentados ahí y nadie está pues, de verdad poniéndole la atención a la colección como se hacía antes, que la gente iba a los desfiles era para eso. Hoy ya se volvió un circo, entonces es mejor encontrar otras maneras de hacerlo. sí, que tenga como muchísima más intención. Exacto. Esteban, esta conversación ha sido para mí demasiado importante. Él estaba contando a Esteban antes de entrar que yo estaba muy nerviosa de entrevistarlo hoy y la verdad que qué bonito conversar contigo, qué espectacular escuchar tu historia. Creo que las enseñanzas y todo lo que nos has compartido hoy, o sea, a mí en lo personal me deja pensando muchísimo, tomé 1000 notas, me deja pensando muchísimo y creo que a la comunidad de Latinoamérica de moda que está escuchando, que sean diseñadores, sean PR, sean personas que quieren trabajar en ventas, personas que están estudiando, literal, están empezando, les va a enriquecer muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias por todo el tiempo a quienes nos están escuchando. Si ya no seguían las redes de Esteban Cortázar y de la marca, por favor síganlos a través de Instagram. La verdad es que has hecho cosas divinas. La última colección con Desigual estuvo wow, que habla mucho de esta historia que nos contaste de tu Sí, época en Miami sí. y que obviamente verla fue una cosa, leer entrevistas, tuviste una entrevista súper linda con Sofía Agostini que a mí me encantó, pero ahora escucharte también fue como wow, o sea que eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me mueve más de, ayer alguien me preguntaba qué es lo que a ti te mueve en la moda, este tipo de cosas son las que más me mueven y de verdad gracias por la oportunidad de tener esta conversación hoy contigo. Gracias a ustedes por escucharme y por hacerme la invitación, a todos los que nos estén escuchando, pues muchas gracias por escuchar y espero que la conversación haya sido eh, de mucha inspiración para el futuro de toda la gente que está escuchando, especialmente los diseñadores jóvenes o personas que quieran emprender en este mundo de la moda. Todo se puede, sean auténticos. Gracias.